Buenas noches a todas y a todos. Estamos construyendo los comités de defensa de la Cuarta Transformación. En estos momentos en que la derecha arrecia sus ataques contra el presidente López Obrador, en estos momentos previos a la consulta tan importante sobre el juicio a los expresidentes y que nos enfrentamos no solamente a la derecha y al poder de los medios de comunicación globales y con intereses perfectamente determinados a favor de las oligarquías, sino también nos enfrentamos al propio instituto, al propio INE. O sea, en estos momentos que nos enfrentamos al propio árbitro que va a organizar la consulta, pues es el momento de que las izquierdas reflexionemos sobre el momento en el que estamos viviendo. Por ello, el programa de esta noche, hemos decidido dedicarlo a una importante convocatoria, y no es importante porque la hayamos lanzado nosotros desde la Unidad de las Izquierdas, sino porque estamos reconociendo que las izquierdas estamos dispersas. Estamos reconociendo que las izquierdas están adentro de Morena dispersas y afuera de Morena también están muchas izquierdas. Y estamos también reconociendo la importancia de unificarnos, y por eso es muy importante el llamado que está haciendo la Unidad de las Izquierdas para convocar a un Frente Nacional de Izquierdas. Quiero cederle la palabra al compañero dirigente de la Unidad de las Izquierdas, José Antonio Rueda, para que nos presente el programa de esta noche. Bien, pues muchas gracias, Flavio, y reiterando el agradecimiento a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan semana con semana. Quisiera yo abordar el centro de nuestra propuesta. En días pasados, la Unidad de las Izquierdas, a través de su Consejo Coordinador Nacional, ha hecho público un llamamiento para conformar, para impulsar, para hacer realidad un Frente Nacional de las Izquierdas, que debería de integrarse con compañeros de dentro de Morena y de fuera de Morena. No es necesario ser militante para poder ser parte de este frente. ¿Y cuál es el razonamiento que nos lleva a esta conclusión? Miren, nosotros vemos que desde que se abrió el proceso electoral, o se cerró, mejor dicho, el proceso electoral del 2018, nuestro país ha tenido importantes avances, a pesar de que, como decía un viejo revolucionario ruso, tenemos que avanzar bajo el fuego del enemigo. El fuego representado por calumnias, por descalificaciones, por tergiversaciones, por falsedades. Pero a pesar de eso, se va avanzando en un gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero estamos llegando a puntos en los cuales es necesaria una reflexión profunda. ¿Y cuáles son las claves que nosotros consideramos que hay que tomar en cuenta? Lo primero es que, aunque ha habido avances muy importantes, decimos nosotros, se está luchando por transformar la vida nacional, la vida pública a fondo, luchando contra la corrupción, retomando una serie de valores y principios a favor de la sociedad. Se han echado a andar políticas de bienestar público que traen como consecuencia el apoyo a los más humildes, a los más necesitados. Estamos recuperando el estado de bienestar y la recuperación del ingreso para amplios sectores de la población. Pero a pesar de todo ello, de esos avances, hay un tema que es relevante. ¿Tendremos posibilidades de continuar para darle culminación a estos objetivos en los próximos 3 años?
y más aún, más trascendente, existen de alguna manera la acumulación de fuerza, la organización, las garantías para pensar que este proyecto puede seguir adelante después de que se dé el relevo presidencial. Estas son claves de enorme trascendencia y nosotros pensamos que en este momento no está claro que esto sea factible. De ahí precisamente el tema de llamar a consolidar, a construir este Frente Nacional de Izquierdas. Más aún, perdón, Rueda, que te interrumpa, más aún yo creo que hay un elemento, yo que agregaría un elemento más a este análisis que haces que es bastante relevante. En este marco para la convocatoria a este Frente Nacional de Izquierdas, a esta amplia unidad de las izquierdas, el nombre es lo de menos, si es frente, si es un movimiento nacional de izquierdas, si es una asamblea nacional de las izquierdas, una red nacional de izquierdas. O sea, lo importante es, desde mi punto de vista, un elemento más al análisis. Hace unos días el presidente de la República en su conferencia mañanera, a pregunta expresa de un periodista, habló sobre el tapado en México. Habló sobre el tapado y habló sobre ese elemento de la picaresca política mexicana conocida como el tapado, que es el hecho de la sucesión presidencial. Y habló ya de nombres específicamente en México. Y dijo, en México los sucesores posibles son estos, y hay más, ¿no? Y mencionó una serie de nombres. Yo creo que se ha desatado o ha iniciado con esta conferencia mañanera la posibilidad de ir pensando en quién sucederá al presidente de la República. Y la izquierda no puede permanecer callada, no puede permanecer al margen de esta disputa, esta inteligente disputa que tenemos que dar, esta disputa político-ideológica que tenemos que dar adentro del movimiento que es el movimiento de regeneración nacional. Yo creo que la izquierda tiene que definir un posicionamiento político e ideológico y contribuir para que en este proceso sucesorio también podamos estar jugando. No solo juguemos con la inercia de que pues vamos a ver si sale un compañero o compañera identificado con la izquierda, porque no hay que perder de vista que si bien es cierto que Morena surge como un movimiento de izquierda, porque surge como movimiento de izquierda, si hay que reconocerlo, entre el paso al surgimiento de Morena y finalmente la toma del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se abrió lo que el compañero Pedro Miguel ha definido como un frente amplio. Pasamos de ser un frente de izquierda a ser un frente amplio. Es decir, se tejió una red de alianzas en la cual propios sectores no propiamente considerados de izquierda se sumaron a este movimiento para poder derrotar al PRIAN. Luego entonces, en este momento tan importante para el país, que es la segunda mitad del sexenio, donde se van a consolidar las principales reformas del gobierno de López Obrador y donde se le va a dar se van a sentar las bases para la posible continuidad de un gobierno de transformación, pues la izquierda no puede estar dispersa, no debe estar dispersa. Por eso es muy importante la convocatoria para que tengamos una voz potente, tengamos una propuesta sólida en este proceso y empujemos de la misma manera, lo más unificados que sea posibles, una idea de gobierno con una perspectiva de izquierda. Si me permites, fíjate que yo ahí veo en lo que tú explicas dos aspectos que a mí me gustaría retomar y que son claves desde mi punto de vista. Mira, yo creo que si nosotros estuviéramos hablando de reagrupar a la izquierda de dentro y fuera de Morena, para conseguir mayor identidad política, mayor congruencia, mayor unidad de acción, ya sería una cuestión pues, bastante relevante, que yo creo que subyace en la propuesta, ¿sí?
sobre todo frente a lo que tú señalas, de que Morena empieza como un frente más articulado, más definido políticamente, y gradualmente, desde el 2018 y ahora mucho más, se ha ido abriendo a integrantes del PRI, del PAN y de otros partidos, y no tanto por su origen, sino que muchos de estos nuevos integrantes del bloque de Morena, de alguna manera mantienen su visión anterior, ¿sí? Una forma de hacer política, una práctica, una perspectiva, ¿sí? Que se enmarca en la visión priista y panista. Pero entonces esto ya llevaría a la conclusión de que se requiere efectivamente conformar un núcleo de fuerza de mayor definición política, ideológica y práctica. Pero yo creo que complementariamente a esto hay un asunto todavía más complicado, que es que en los términos en los que está marchando el proceso electoral en este momento, lo dice este llamamiento que hace la Unidad de las Izquierdas, el triunfo en el 2024 es incierto, porque han pasado cosas que nos señalan que no hay un triunfo certero para Morena y para la propuesta de la transformación nacional hacia el 2024. Te doy 3 datos claves. Lo primero, la derecha, después de ser derrotada de manera total en el 2018, con una distancia de más de 6 millones de votos, recordaremos que una y otra vez hemos dicho que Andrés Manuel está gobernando con el apoyo de 30 millones de votantes. Bueno, la diferencia en el 2018, si tú juntabas a toda la gente que votó por Anaya, por Mitt y por el Bronco, ibas a tener que todos ellos juntaban alrededor de 24 millones de votos. En cambio, Andrés había sacado 30. Hoy, este reagrupamiento que ha hecho la derecha ha generado un nuevo fenómeno que casi no se ha analizado en ningún lado, ¿sí? ¿Cuál es el nuevo fenómeno? Por principio de cuentas, Morena ha tenido 16 millones de votos, es decir, casi la mitad de lo que tuvo en el 2018. Y esto representa el 34% de la votación. Si tú le sumas a ese 34 lo que saca el Verde y lo que saca el PT, estamos en el 42% de la votación, 42.6. En cambio, si tú sumas lo que tuvo como votación ahora el PAN, el PRI y el PRD, tienen el 39.3%. Solamente, ¿sí?, 3 puntos de diferencia. Pero si a ese bloque, que de manera natural pudiera darse, se suma el Movimiento Ciudadano, entonces vas a tener tú que el bloque que ha apoyado a Andrés Manuel tiene, como yo te decía, el 42%, 42.6%. Y el bloque que ha sido adverso al proyecto de la Cuarta Transformación obtuvo una votación del 46%. Es decir, son mayoría. Es más, en la pasada elección se lograron algunos triunfos en algunos estados e incluso en la Ciudad de México mayores a los que se hubieran logrado si es que ese bloque hubiera ido unificado, ¿sí? Ya no estoy diciendo con el Movimiento Ciudadano, sino nada más PAN, PRI y PRD. ¿Eso de qué habla? Que vamos a una elección bastante competitiva. Podríamos decir nosotros, no, pero es que Andrés Manuel ya cuando aparezca en la boleta se potencia la atracción del voto. Yo también lo creo así, pero no dejaremos de señalar que a pesar de que se dé eso, pues también es cierto que es un riesgo, ¿sí? También hay contradicciones internas, tanto del bloque conservador como del bloque progresista, y ahí no estamos tan seguros cómo se vayan a manejar esas contradicciones. Entonces, todo esto nos genera un panorama bastante incierto. Y agrego una última cosa en esta intervención que me parece muy importante. Nosotros hemos repetido, y en ese documento lo dice, que para generar un proceso de transformación a fondo, en todos los países del mundo se requieren por lo menos 3 factores. 1, un liderazgo, que en este caso es el poder ejecutivo de este país, fuerte, comprometido, decidido. En este caso, esta
primera premisa se concentra en la persona de Andrés Manuel López Obrador. Pero se necesita de un partido articulado que educa, que difunde, que hace trascender una serie de propuestas. No lo tenemos. Y luego se requiere una tercera fuerza articulada, que es la lucha del movimiento político-social, la lucha de los sindicalistas, de los obreros, de los campesinos, de los sectores populares, de los sectores urbanos. Tampoco lo tenemos. Entonces nosotros hemos simplificado en la unidad de las izquierdas diciendo que la transformación se da en base a 3 motores y nosotros solamente tenemos funcionando un motor, la presidencia de la República. Y lo más grave del tema es que dentro de 36 meses ese motor irremediablemente va a dejar de funcionar, por lo menos en la magnitud que hoy funciona, porque muchos sabemos que Andrés Manuel va a cumplir. Cuando él termine su periodo presidencial, se va a retirar de la vida política y de la vida pública. Y aquí la pregunta es, ¿qué hemos preparado nosotros para sustituir ese gran motor, para complementarlo? Y ahí es donde la preocupación nos lleva a impulsar la unidad en torno al Frente Nacional de las Izquierdas. Más aún, Rueda, yo creo que hay que decirlo con todas sus letras. La izquierda no está conduciendo el partido. Así es. Es decir, las izquierdas dentro de Morena no están conduciendo Morena. No estamos hegemonizando y tenemos que pelear por la hegemonía del partido. Y también hay que decirlo, en las cámaras de diputados, las izquierdas no estamos jugando el papel que tenemos que jugar. Y me pueden decir, es que el coordinador de la Cámara de Diputados o de senadores ha asumido las posiciones. Sí es cierto, ha asumido las posiciones del presidente de la República, pero hay que decirlo con todas sus letras, las izquierdas no estamos disputando el control de las cámaras de diputados y senadores, no estamos disputando las gubernaturas, no estamos disputando la hegemonía en los congresos de los estados, no estamos los cuadros de las izquierdas preponderantemente buscando las presidencias municipales en el país. No estamos en la disputa del poder real. Tenemos que hacerlo y para eso un elemento básico es la unidad. Un elemento básico es la interacción, la coordinación, que seamos una red, que seamos una articulación que pueda empujar un proyecto con claridad. Porque si no, lo que vamos a reproducir y que seguimos reproduciendo, hay que decir, son los viejos vicios de la izquierda de la confrontación. Y de la confrontación, desde nuestras pequeñas parcelitas de poder, perdón que lo diga de esa manera. O sea, tenemos una diputación local por aquí, una alcaldía por allá, un puestito en el gobierno federal o un puestito en un gobierno estatal. Y desde esos pequeños espacios de gobierno o de poder, que a veces ni siquiera son de poder, sino más bien son de poder burocrático, pues estamos dando una pelea ciega y sorda contra un monstruo y entre nosotros mismos. Luego, entonces, no somos capaces de articular un proyecto que busque la hegemonía del partido, que busque incidir en las cámaras de diputados, que busque la disputa en los gobiernos municipales, que busque la disputa en los gobiernos estatales, porque esto es necesario para la transformación del país. Hay que decirlo con todas sus letras. Claro, si me lo permites, Flavio, yo diría lo siguiente. Mira, lo primero, creo que también es importante precisar de qué hablamos cuando decimos las izquierdas o la izquierda. Yo creo que en México ha habido una evolución muy importante, que es precisamente lo que por lo menos a mí en lo personal me da confianza. Porque de la izquierda, que hablábamos de los años 60, 70, incluso 80, que eran los núcleos más ideologizados del país y con una visión más radical, hemos ido evolucionando a una sociedad que va cobrando conciencia de sus intereses, que ubica lo que le conviene y lo que le conviene al país. Hoy podríamos hablar de una izquierda amplia, difuminada en toda la sociedad, e incluso hasta le podríamos decir el movimiento progresista nacional.
¿sí? Porque eso es para mí lo que hoy representa el movimiento de las izquierdas, el movimiento de la sociedad en amplios sectores, ¿sí? Que está claro de que quiere un país mejor, quiere justicia social, quiere seguridad pública, quiere seguridad social, quiere desarrollo económico, quiere beneficio para la mayoría. Ese es el movimiento de izquierda del que estamos hablando. Y es evidente que cuando esto ha ido avanzando, en muchas ocasiones, como tú bien lo dices, dentro del propio Morena hay una serie de gente que representa esta visión, pero también hay núcleos de poder, hay individuos, hay políticos de la vieja usanza que en realidad lo que buscan es su beneficio personal o de pequeños sectores. Y aquí se entabla una lucha dentro del propio Morena, y ahí es donde tú tienes mucha razón. ¿Y cómo es que tenemos que dar una alternativa? Yo creo que la alternativa es generando una institución fuerte en Morena, una institución que por su perfil y por su diseño tenga un programa, tenga principios éticos, pero que se respeten. De nada sirve, como ha pasado en México en muchos años, que tengamos referentes correctos y sin embargo la práctica marcha por otro lado. En México nuestra constitución es de lo más avanzado. El problema es que no se cumple. Y tenemos muchas leyes que son vanguardia, pero no se pelan. Entonces el tema es ese. ¿Cómo hacer para que Morena no nada más tenga principios, programa y estatutos congruentes, sino que esos principios se tienen que cumplir? Porque de no hacerse eso, sucede lo que estamos viviendo. Morena es un partido totalmente debilitado porque no tiene congruencia la dirigencia con la base teórica que le dio origen a este partido. Hoy de lo que se trataría es que Morena se convierta en un verdadero partido. Y toda vez que esto está en disputa, porque puede ser que los que están al frente no les interese este proceso, por eso es muy importante que toda la militancia, que nosotros consideramos que es de izquierda, la mayoría de la militancia de Morena, asuma un compromiso de hacer avanzar, por una parte, al partido, hacerlo un pilar de democracia, de transparencia, de honestidad y de congruencia, e irradiar esa fuerza para que en los congresos estatales y en los congresos nacionales se cumplan con esos preceptos y no tengamos diputados que votan a contentillo o como les conviene, o incluso se llegan como Morena y luego se van a otros partidos, como es el caso de la señora esta multicitada que llegó por Morena y ahora es de las peores enemigas de Morena, ¿sí? Esto es de lo que se trata. Y precisamente para eso hablamos del Frente Nacional de las Izquierdas, porque vamos más allá. No se trata solamente de que la gente que ya estamos en Morena actuemos en una línea de congruencia con los intereses de la sociedad, sino que también muchos compañeros que ni siquiera se han podido integrar a Morena porque el padrón nunca se abre, entonces empiecen a actuar desde distintos ámbitos, organizando núcleos sociales que son susceptibles de reforzar la cuarta transformación, pero que no tienen alternativas. Yo concluyo señalando, miren, es una pena que habiendo tantas necesidades de que el movimiento sindical y obrero en este país se organice, lo único que ha surgido del 2018 para acá es esta organización, la CATEM, que es una réplica imperfecta, todavía peor, de lo que fue en sus peores momentos la CTM. Entonces, ¿dónde está el movimiento social vigoroso, definido, que tiene la voluntad de transformación en este país? Ahí está, sí existe, pero ha faltado que núcleos de gente con mayor compromiso y con impulso y claridad vayan concretando a sectores de la organización política social que se requieren para el gran cambio que nos está esperando, siempre y cuando superemos los retos y las adversidades que hoy tenemos. No se oye, Flavio. Hay una convocatoria por parte de un movimiento que se denomina Unidad de las Izquierdas. Hay una convocatoria en marcha por un movimiento que se llama, que llama a las izquierdas a coordinarse, que llama a las izquierdas a discutir y que llama a las izquierdas
a construir un espacio de acción común, de reflexión común, de actuar común ante el marco de los actuales procesos que estamos viviendo. Ante el reposicionamiento de las izquierdas en Latinoamérica, es muy importante que las izquierdas en nuestro país se articulen y actúen decididamente. Por todo lo que ya reflexionamos, José Antonio, que es el principal dirigente o el dirigente más reconocido, porque hay dirigentes muy importantes a lo largo y ancho del país que están actuando y que avalan esta convocatoria, quisiera que nos puntualizaras los objetivos de la misma rueda. Ya hablamos ampliamente acerca de la situación del país, de la situación del partido, de en qué momento se encuentra el proyecto, de las deficiencias que tenemos como izquierda. ¿Por qué no vamos puntualizando la convocatoria, Rueda? ¿Por qué no nos ayudas a irla desglosando para que todos quedemos claros? Se trata de que todos seamos voz, de que todos seamos eco, que todos ayudemos a propagandizar, que tanto nos gusta a las izquierdas hacer este ejercicio de propaganda, que todos propagandicemos esta convocatoria, la difundamos ampliamente en redes sociales, de voz a voz, con los contactos que tenemos, que no los hemos perdido, los militantes de las izquierdas nos identificamos plenamente, y creo yo que no hemos perdido esa red de relaciones a nivel nacional. Rueda, por favor, ayúdanos a desmenuzar la convocatoria. Sí, mira, yo creo que buena parte ya lo hemos hecho con lo que llevamos ahorita charlando, pero centralmente yo señalaría lo siguiente. Yo decía que es una cuestión de reconocimiento generalizado que todo proceso de cambio requiere de determinadas condiciones. Lo mismo lo vemos en Brasil, lo vimos en Bolivia, lo vemos en Argentina. Se necesita un liderazgo legitimado, congruente, honesto, con disciplina, que conduzca este proceso. Y yo creo que en México hemos tenido esa condición con creces en la presencia, en la persona de Andrés Manuel López Obrador. Pero no hay ninguna personalidad que pueda transformar a fondo una sociedad si no existe un partido, es decir, la voluntad ya no de uno, sino de muchos, de los más comprometidos, de los más decididos, de los más disciplinados, ¿sí? Ese es el partido, que no nada más organiza, sino que propicia que haya información de calidad, que haya educación política, que haya dinámicas de trabajo permanente, que haya reflexión. Esto hoy lo podemos sintetizar incluso con un partido que ejerce permanentemente la democracia participativa. Están cerca de los liderazgos más importantes, generando ideas, propuestas, iniciativas y reforzando, echando raíces en la sociedad. Y se requiere que esa sociedad esté organizada, ¿sí? En función de sus intereses. Y en ese sentido, todos son susceptibles de organizarse. Como referencia se habla de la lucha feminista, de la de los jóvenes, de los universitarios, los sindicalistas, los obreros, en general, los campesinos, los movimientos urbanos populares, los pueblos originarios, en fin, se requiere una sociedad organizada y no una sociedad amorfa. Bueno, situados en esas necesidades, la primera conclusión es: a México nos falta desarrollar esos dos polos de organización, el partidario y el social. En el partidario tenemos que hacer un gran esfuerzo, todos los que somos militantes de buena voluntad y con claridad, para que superemos esta etapa que estamos viviendo, donde hay un liderazgo que fue impuesto por el INE y por el Tribunal Electoral y que realmente, por lo que vemos, pues quisieran permanecer ahí eternamente. Eso no lo podemos permitir. Hay que ir a un Congreso Nacional que nos posibilite realmente que el partido empiece a actuar como debe y no al servicio de los pequeños intereses. Esa es por una parte. Y por otra parte, tenemos que ver cómo esta gran unidad de las izquierdas, del mundo progresista mexicano, se empieza a organizar desde abajo, en su colonia, en su barrio, en su fábrica, en su empresa, en su espacio que de manera natural le corresponda. Siendo así, podemos lograr una sociedad altamente articulada que permita que el avance que está teniendo la presidencia actual
y las cámaras de diputados y senadores actuales se vean reforzados por la voluntad de la sociedad. Esto es fundamental. Ahora, hay dos cosas que hemos señalado también. Viene el cambio de la presidencia dentro de 3 años. Tenemos que discutir a fondo cuál es el candidato que conviene a la sociedad, ¿sí? Esto es muy importante, sin descartar a nadie, en un aspecto y en un ámbito de fraternidad, de unidad, siendo muy objetivos, impidiendo las descalificaciones o los golpes bajos, ¿sí? Pero sí tenemos que sacar al mejor hombre o a la mejor mujer que pueda representar con más dignidad y con más congruencia el siguiente capítulo de la transformación en México. Pero hay una cosa que tenemos que aceptar. Miren, va a ser casi imposible, si no por decirlo imposible, que encontremos a una persona con la autoridad moral, con la ética, con la congruencia, con el reconocimiento de toda la militancia y de toda la ciudadanía que se equipare al licenciado López Obrador, porque él se formó a través de muchos años y en la adversidad. Hoy se ha visto que hay nombres que se presentan, como Flavio lo señala, pero yo la verdad, sinceramente, veo que cualquiera de ellos que surgiera va a necesitar mucho más de una sociedad altamente organizada. Por decirlo de esta manera, cuando hablo yo de los 3 motores, el motor que representa Andrés Manuel está funcionando en un 90 o más arriba de un 90%. Un próximo presidente o una próxima presidenta, pues vamos a suponer que empieza con un 40, 50%, 60%. Requiere mucho más del resto de la sociedad organizada, requiere mucho más de un partido. Pero además, el organizar rápidamente al partido nos va a permitir pasar a ayudar en otros temas. Les doy un ejemplo grave, por ejemplo, que tenemos en este momento. Miren, ¿cuál es el modelo de gobierno que se está ejerciendo o que se debiera ejercer a nivel de gobernaturas? ¿Cuál es nuestro modelo que más nos gusta? ¿Quién es el que está cumpliendo? Vamos a suponer, ¿está cumpliendo bien un personaje que ha surgido del bloque de Morena, como es el gobernador de Morelos? ¿Les gusta cómo está gobernando Cuauhtémoc Blanco? Yo he ido a Morelos y a muchos no les gusta, ¿sí? ¿O les gusta cómo se está gobernando en Puebla? ¿O les gusta cómo se está gobernando como un modelo a tomar y a generalizar en Tabasco o en Veracruz o en Chiapas? O en Baja California Norte, ¿les gusta ese modelo? Donde llegó el candidato y luego ya gobernador elegido por Morena, y lo primero que quiso es ampliarse su marco de llegar a 6 años, ¿sí? Su marco de referencia con el cual fue electo. Es evidente que hoy van a llegar 11 nuevos gobernadores. ¿Cómo van a gobernar? Se generarán los vínculos con la sociedad que van a representar para hacer buenos gobiernos, congruentes, transparentes, honestos, comprometidos, o cada quien va a gobernar en la lógica que mejor pueda entender. Es evidente que Morena tiene una obligación con los ciudadanos. Tendría que generar un modelo con parámetros internacionales de eficacia, de transparencia, de honestidad y además con los principios de Morena. Morena tiene la fuerza, tiene la preocupación, tiene las iniciativas para vigilar eso, o Morena está en el limbo, ¿sí? Como una burocracia perdida. ¿Quién sabe en qué estará pensando? Quizás más en la sucesión burocrática que realmente en un modelo que sirva al pueblo. Esos son los tipos de problemas que nosotros pensamos que no podemos dejarlos solamente a la burocracia o a la inercia. Es necesario que la mayoría de los militantes se pongan en movimiento, y esta es la propuesta que estamos planteando nosotros con el Frente Nacional. Yo creo que además hay una crítica muy aguda de la sociedad a la izquierda. Cuando la sociedad vota como votó en el Distrito Federal y en el Estado de México, cuidado, hay una crítica desde la izquierda, desde una sociedad politizada, muy bien informada. Sí es cierto, con un bombardeo mediático impresionante y con intereses cruzados ahí de compañeros que, hay que decirlo con todas sus letras, traicionaron a Morena, sí es cierto,
pero hay que reconocer autocríticamente que el voto de la Ciudad de México, o buena parte del voto de la Ciudad de México y del Valle de México, es un voto crítico que está reclamando al partido y al gobierno una posición hacia la izquierda, una definición política ideológica hacia la izquierda. Hay un voto crítico ahí que hay que leer con atención. Y más allá si nos gusta, más allá de si nos gusta cómo gobiernan en Baja California o cómo gobiernan en Puebla, hay que hacer una reflexión profunda. ¿Ese gobierno es un gobierno de izquierda, el gobierno de Puebla? Yo creo que la izquierda tiene que tener un posicionamiento muy claro, las izquierdas tenemos que tener un posicionamiento muy claro. El tema de los zapatistas es un tema que atraviesa Morena y que efectivamente tenemos que debatir. Son compañeros y yo he visto posicionamientos de Morena o de dirigentes de Morena cuestionando severamente al zapatismo o planteándolos como unos aliados de la derecha, cosa que yo no comparto y que seguramente es motivo de debate, pero que no debemos de tener claridad y un posicionamiento claro como izquierda. Desde mi punto de vista, la lucha zapatista es una lucha legítima, es una lucha indígena, es una lucha de izquierda, es una lucha de izquierda distinta a la nuestra, porque no está en la perspectiva electoral solamente y está planteando cambios, una transformación profunda y debiéramos acompañarla como izquierdistas que somos. Esas son las definiciones que tenemos y por eso es importante esta convocatoria que está haciendo la unidad de las izquierdas, compañeras, compañeros que nos alcanzan a escuchar todos los sábados a las 8 de la noche. Les pedimos que nos ayuden leyendo la convocatoria en grupos, difundiéndola ampliamente, que nos ayuden invitando a los núcleos interesados, a los núcleos de izquierda, que estén interesados a debatir, a sumarse, a tratar de construir esta articulación para lograr un frente amplio de izquierdas. Hay una convocatoria en marcha, ayudemos todos difundiéndola. Tenemos tareas, tenemos la tarea de la consulta, que es muy importante, no perdamos de vista la tarea de la consulta. Es una tarea fundamental para todas y para todos, pero también tenemos una tarea que va al mediano plazo y es la construcción de una amplia unidad, de una amplia articulación de las izquierdas en nuestro país. Y el día de hoy les quisimos reflexionar con ustedes para conjuntamente sumarnos a esta convocatoria y decir, vamos a trabajar todas y todos en que esta convocatoria tenga la mayor participación posible. Es importante que esté el movimiento campesino representado. Es importante que esté el sindicalismo de izquierda representado en esta articulación nacional. Es muy importante que los estudiantes de las distintas universidades que están buscando la democratización de las mismas, que están buscando que la educación sea pública y gratuita, que se identifican con la izquierda, que se identifican con las mejores causas del pueblo de México, los estudiantes, participen en este debate. Es muy importante que los pueblos y comunidades indígenas participen para darle su propia perspectiva a este debate que está abriendo. Es muy importante que el movimiento feminista se exprese dentro de esta articulación de izquierda y les estamos pidiendo a todas y a todos que les convoquemos, que las convoquemos, que los convoquemos para que juntos logremos que esta convocatoria sea lo más exitosa posible. No sé, José Antonio, si quieres cerrar con un mensaje final. Sí, mira, más que cerrar todavía con un mensaje, yo quisiera hacer una reflexión, porque tú has dicho varias cosas que la verdad es que son interesantes. Por ejemplo, yo, siguiendo con el curso de lo que decía hace un momento, creo que por desorden, por incapacidad, por descuido, el partido de Morena ha sido incapaz de resolver lo más sencillo. Ahora imaginémonos cómo va a resolver lo más complejo. Lo más complejo, por ejemplo, es crear estos modelos de gobierno y además comprometerse a que se cumplan en la lógica del compromiso ético, político y programático, la lógica de la cuarta transformación.
Pero aceptando que eso se está dando, es decir, que no hay una línea partidaria que resuelva este tema, yo creo sin lugar a duda, para mí, que el gobierno que mejor ha representado a la Cuarta Transformación es el gobierno de la Ciudad de México. Los veo más sensatos, más serios, más trabajando con más compromiso. Y contradictoriamente es el lugar, es el estado donde hemos tenido un fuerte golpe por parte de la propuesta de la derecha. Yo he dicho, compañeros, compañeras, que quizás peor que en la Ciudad de México, solamente le fue a Morena en el Estado de México, pero como tiene más visibilidad la Ciudad de México, por eso ha quedado en segundo lugar el Estado de México. Pero habría que analizar cada uno de ellos con mucho detenimiento. ¿Y qué es lo que encontramos en la Ciudad de México? Desde mi punto de vista, encontramos un exceso de confianza, algo que se da mucho en Morena, es decir, pensar que la marca te resuelve todo. Sí, y muchas veces yo he escuchado que dentro de Morena dicen, lo difícil es salir como candidato, ya después solito se gana. Y no es cierto, compañeros, esto es una falsedad. Ese exceso de confianza lleva a que se acumulen derrotas, ¿sí? Yo les doy un parámetro. En la Ciudad de México, una vez que ha pasado el proceso electoral, se ha cambiado al secretario de gobierno. Se ha cambiado al que estaba como encargado como presidente del partido de Morena. Y se ha cambiado a la persona que era la encargada de ejercer, de dirigir todo el proceso de los programas sociales. ¿Por qué? Yo creo que porque estábamos fallando en los tres niveles, ¿sí? Los programas sociales entregados con deficiencia, entregados con burocratismo, con muchas fallas que la gente ya había criticado, pero no se les escuchaba. El representante político del partido, una persona que venía del ámbito administrativo, ¿sí? Que no tenía ninguna formación política, ¿sí? Y que no tenía obviamente condiciones para poder dirigir un partido en el gobierno en la Ciudad de México, ¿sí? Ahora ya se dieron cuenta que no funcionaba, ¿sí? Y el secretario de gobierno, que estaba una gente de mucha capacidad y de mucha calidad, pero yo creo que seguramente sin todo el oficio político que se requería. Entonces, esto es una clara muestra de cómo una serie de problemas que se pudieron evitar, que se pudieron superar y que podríamos de haber sido exitosos, no lo fuimos por exceso de confianza, ¿sí? Porque en muchas ocasiones las decisiones se toman, insisto, bajo ese parámetro. Rueda, ¿sí? La marca lo resuelve todo. Rueda, mira, yo quiero hacer una precisión y quiero entrar un poquito al debate en esta parte final ya del programa, porque sí, yo creo que el voto crítico a Morena, el voto crítico en el Valle de México, incluso hay que hacerlo preciso, no es una crítica al gobierno de Claudia Sheinbaum desde mi punto de vista, es una crítica al partido, a Morena. Los errores del partido nos los criticaron con el voto en el Distrito Federal. Así es. A mí no me queda ninguna duda que Claudia Sheinbaum es la mejor gobernante que tenemos en un estado de la República. Entre los gobernantes de los estados, yo creo que Claudia Sheinbaum es la mejor gobernante que tenemos. Eso no me cabe ninguna duda. Creo yo que, insisto, tiene ahí una muy buena calificación desde mi punto de vista. Me gusta cómo gobierna Claudia Sheinbaum. Creo yo que es una mujer de izquierda y creo que es una mujer capaz, honesta, congruente. Eso creo yo. Yo coincido, Flavio. Y creo yo que el voto que recibimos crítico es un voto crítico a Morena. Mira, a los errores políticos que como partido hemos tenido, a las indefiniciones políticas que hemos tenido ante situaciones específicas, a la no congruencia ideológica en algunos momentos, al mal rumbo como dirección política, ahí se vio reflejado. Porque yo creo que el voto de la Ciudad de México y del Valle de México es un voto de izquierda. Claro. Es una sociedad identificada con una causa política ideológica que es la izquierda. Es un voto que trae desde el 68 para acá, arrastrando a las distintas luchas que se han dado en el Valle de México,
la lucha del sindicalismo en la década de los 70, la lucha por vivienda en la década de los 80, los distintos movimientos que se han dado en la Ciudad de México, el movimiento popular tan poderoso, la lucha por los sindicatos, por la democratización del CENTE, etcétera, etcétera. Todas esas luchas se identifican hoy con Morena y están actuantes e influyentes en la sociedad del Valle de México. Ese voto, que es un voto muy morenista, porque la Ciudad de México es muy Andrés Manuelista, es un voto también crítico y mira, sobre Flavio, todo crítico con el partido. Flavio, mira, yo coincido plenamente. Creo que Claudia ha hecho un buen gobierno y creo que además estoy convencido, porque se están ya viendo esos resultados, cómo calladamente se ha estado trabajando en muchas líneas que van a traer como consecuencia mejorar las condiciones de vida en la Ciudad de México. Y precisamente eso es lo contradictorio que estaba yo marcando. ¿Sí? Yo señalé que Claudia, para mi gusto, era el mejor gobierno de los que tiene en este momento Morena conduciendo, y que contradictoriamente aquí nos llevamos un golpe electoral de regular magnitud, y pongo énfasis la conducción del partido, la conducción de los ejercicios administrativos de los programas sociales y errores que se pueden haber cometido por exceso de confianza. Eso no quita que ahí tengamos un buen gobierno, pero además otra cosa, yo estoy convencido de que buena parte de los votos de la Ciudad de México, del Estado de México y de otras partes del país, que hoy votaron como un voto de castigo contra Morena o simplemente no votaron, son recuperables. Pero necesitamos estar más abiertos, más atentos, más sensibles a las necesidades de la sociedad. Es fundamental eso. Y eso tampoco lo vamos a lograr si no abrimos un nuevo espacio que hasta ahora en Morena no se había considerado, que es recuperar la visión crítica. Miren, la izquierda en el mundo siempre ha estado abriendo condiciones de reflexión, de profundizar en los hechos, de analizar cada una de sus partes, porque es precisamente la crítica lo que nos permite perfeccionar los procedimientos. Nosotros estamos claros, yo por lo menos lo ubico así, que desde que llega el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha estado sujeto a tal andanada de críticas descalificadoras y mentirosas desde la derecha, que eso ha inhibido la crítica desde la izquierda. Una crítica que no busca aniquilar, sino que busca perfeccionar nuestros procedimientos. Hoy creo que es muy importante, y es parte de la propuesta esta que estamos haciendo, de convocar a la formación del Frente Nacional de las Izquierdas, porque una parte que debemos recuperar de manera muy importante es la reflexión crítica, la reflexión que busca perfeccionar y llevar adelante nuestros procesos. Y obviamente eso va complementado con procesos intensivos de educación política, cuestión en la cual también nos hemos quedado muy rezagados. Yo he señalado que lo que hace el Instituto de Formación Política es de enorme valía. Es muy importante toda la red de círculos que ha ido desarrollando en el país. Pero miren, compañeros, estamos en el 2021. En los que venimos de la vieja izquierda, pues de los años 70, 80 formábamos círculos. Y si llegábamos a 100, a 200, a 300 por organizaciones de las que habían muchas, pues ya era un gran avance. Pero porque estábamos en la adversidad. Hoy en nuestro país existen todas las condiciones para que multipliquemos esfuerzos de los más variados en los procesos de información, de difusión, de formación, ¿sí? Y sin embargo, la verdad es que son muy limitados estos esfuerzos. Buena parte de lo que señalas, Flavio, esto de que hay una serie de elementos positivos, yo creo que también en ocasiones, aparte del castigo al partido, también está el imperativo, también está la incidencia de que la derecha ha sido más eficiente en el manejo de sus aparatos de propaganda. Prendemos el radio, prendemos la televisión y sistemáticamente hay críticas y además en redes han empezado a aprender cómo usarlas, generando por nichos de población mentiras y una serie de descalificaciones.
A mí me platicaba una doctora hace poco, así con mucha claridad, ¿cómo es posible que la esposa del presidente diga que está bien que se mueran los niños enfermos porque de todos modos ya no tienen ninguna alternativa? Y yo le dije, oiga señora doctora, ¿y dónde leyó eso? No, pues todas las redes lo dicen. Es decir, por nichos están propagándose mentiras, difamaciones, calumnias, y en muchas ocasiones nosotros, el movimiento progresista, el movimiento de izquierda, atendemos, enfrentamos, pero cada quien como Dios nos da a entender, se dice, ¿no? Pero no existe una propuesta sistemática, articulada, de discusión, de debate, de reflexión, de educación, ¿sí? Estos son aspectos que se tendrían que atender como partido. Bueno, pues yo, compañeros, Flavio, concluyendo, yo diría que la convocatoria a la formación del Frente Nacional de las Izquierdas nos parece una alternativa de enorme valor en este momento. Creo que nos va a permitir enfrentar en mucho mejores condiciones todos los obstáculos que hoy tenemos porque venimos arrastrando deficiencias de distinto nivel. Pero lo que se requiere es que la sociedad eche a andar su poderosa maquinaria, que haya espacios para que la gente proponga, discuta, critique, tome iniciativas y pase a procesos de organización dentro y fuera de Morena. Esta es una clave fundamental. Cuando nosotros nos propusimos, cuando Andrés nos propuso la cuarta transformación, sabíamos que muchos de nosotros vamos a acompañar en los primeros peldaños, pero este es un objetivo que seguramente nos llevará muchos sexenios, 6, 7, 8 sexenios, construir la patria que todos nosotros queremos ver. Y es evidente que necesitamos un esfuerzo continuado y con instituciones de transformación construidas desde abajo y a fondo. Eso es lo que estamos proponiendo nosotros cuando hablamos del Frente Nacional de las Izquierdas. Esperamos, como ya lo señaló Flavio, que discutan este documento, que busquemos los vínculos para pasar rápidamente a procesos de construcción y que muy pronto tengamos esas posibilidades, por lo pronto de tener, queremos señalarlo, un proceso muy concurrido en la próxima consulta del 1 de agosto, ¿sí? Y después prepararnos con todo para la consulta del 21 de marzo. Y después de concluir esto, compañeros, viene el gran reto. ¿Seremos capaces o no de darle continuidad a este esfuerzo, ganando la presidencia de la República y los parlamentos en el 2024? De este esfuerzo que iniciamos o que estamos continuando hoy, depende mucho el resultado que vamos a tener en los próximos tiempos. Yo por mi parte les agradezco mucho la atención en esta ocasión y le dejo la palabra a Flavio. Muchas gracias a todas y a todos los que los que nos ayudan a construir los comités de defensa de la Cuarta Transformación a lo largo y ancho del país, y les invitamos a que todos los sábados a las 8 de la noche nos puedan ver por este canal de Facebook y por el canal de YouTube que tenemos ya establecidos, por el canal de la Unidad de las Izquierdas. Les pedimos que no se vayan. Tenemos nuestra sección Desarmando la Política inmediatamente después de nosotros. Les decimos, hay una tarea fundamental que es la consulta para el juicio a los expresidentes. Hay que intensificar en los últimos días la propaganda, hay que meternos con todo a difundir, a cuestionar, a opinar, a señalar los obstáculos que está enfrentando la consulta. Hay que sumar nuestra voz a la de miles y miles de mexicanas y mexicanos que quieren que se enjuicien a estos sátrapas que mal gobernaron este país y que lo llevaron a una situación de guerra como es en la que hoy nos encontramos, y por supuesto a trabajar para el Encuentro Nacional de las Izquierdas, al que está convocando la Unidad de las Izquierdas. Muchas gracias, nos vamos, se queda el maestro Armando Batra desarmando la política. Gracias, compañeras y compañeros. Gracias.
Hola, compañeras, compañeros. Una vez más voy a platicar con ustedes algunos temas en estas cápsulas. Y esta vez, si me lo permiten, voy a contarles una historia de algo que no ocurrió, pero que pudo haber ocurrido. Imaginen ustedes que un día el Papa viene a México y pide que lo lleven a pasear a Xochimilco. Le han contado de las bellezas de Xochimilco y pide que lo lleven a pasear en trajinera a Xochimilco. Y efectivamente ahí va el Papa en una trajinera paseando por Xochimilco y claro está, lo acompaña el presidente de la República. Y en una de estas, un viento fuerte se lleva el sombrerito que los papas llevan sobre la coronilla y el sombrero va a dar al agua, va a dar al canal. Como un resorte, Andrés Manuel se levanta de la trajinera, sale de la trajinera, camina sobre las aguas, llega donde está flotando el sombrerito, lo recoge, regresa caminando sobre las aguas a la trajinera y se lo entrega al Papa asombrado. Al día siguiente, todos los periódicos de México cabecean. El presidente no sabe nadar. Y en las redes sociales se viraliza: AMLO no nada ni nada de nada. ¿A qué viene esta historia que no ocurrió pero pudo haber ocurrido? Viene a cuento porque acabamos de pasar una elección de medio camino. Y en esta elección, juntos haremos historia, diríamos que la izquierda, es decir, Andrés Manuel López Obrador, la Cuarta Transformación, Morena, etcétera, acaban de ganar de calle estas elecciones. 186 distritos electorales para Juntos Haremos Historia, 186 contra 107 para Vamos por México, para la derecha. Además, 11 de los 15 gobiernos estatales y la mayoría de los diputados locales, la abrumadora mayoría de los diputados locales. Lo que representa ciertamente un muy pequeño retroceso en la Cámara de Diputados, por ejemplo, respecto del avasallador, del abrumador triunfo que se había tenido en el 18. Y esto es así, esto era esperable. Las elecciones de medio camino, siempre quien está gobernando sufre una pequeña baja, mayor o menor. Sufrió este gobierno una baja muy pequeña y la crisis, la enorme crisis, no solo de salud, sino de vida social, de ingreso, de calidad de vida que implica la pandemia, tienen un costo para el gobierno. Y el costo fue mínimo. Esta elección la ganó la izquierda, la ganó Juntos Haremos Historia de manera absoluta y abrumadora. Y sin embargo, la derecha cabeceó en esos días. AMLO derrotado, se acabó la Cuarta Transformación, perdieron la mayoría absoluta, no hay mayorías absolutas ni minorías absolutas ni nada por el estilo en la Cámara, lo que hay son mayorías calificadas y mayorías simples. Nunca se tuvo la mayoría absoluta, pero pregonaron esto y alegaron que ahora sí, Morena está derrotada, ya no tiene mayoría, ya no podrá gobernar en la Cámara, etcétera, etcétera. Esto gritan porque ganó, ciertamente con un poquito menos de votación que en la abrumadora elección del 18. Pero si Juntos Haremos Historia, piénsenlo por un momento, si Juntos Haremos Historia hubiera superado el voto del 18, hubiera tenido más votos todavía, y si en la Cámara no solo se hubiera logrado la mayoría calificada, perdón, la mayoría simple, sino que se hubiera logrado la mayoría calificada. Imagínenselo. ¿Qué hubiera dicho la derecha entonces? La aplanadora, se acabaron los contrapesos, se instauró la absoluta dictadura, de aquí en adelante llegó el absolutismo obradorista, etcétera, etcétera, etcétera. No importa lo que ocurra, no importa que la izquierda gane de calle, no importa que López Obrador camine sobre las aguas, no importa. La derecha se escandalizará y sus escándalos serán cabezas de periódico, tweets, mensajes de este tipo, de esta naturaleza. La izquierda, en cambio, la izquierda tiene que reflexionar sobre los aprendizajes de esta elección, de una elección que ganó la izquierda, claramente. Y es que hubo un pequeño retroceso y algunos retrocesos importantes y dolorosos, sobre todo en la Ciudad de México.
pero sobre todo tiene que reflexionar porque la próxima elección importante, habrá otras todavía en que van a estar involucrados gobiernos estatales, etcétera, pero habrá otra elección muy importante que es la del 24, y la elección del 24 será distinta de esto. Si alguien piensa que así como se ganó la del 18 y se pudo ganar con un poquito menos de margen, la del 21, se podrá ganar igual la del 24, está equivocado. La elección del 24 es distinta. La elección de medio camino es un aval o un cuestionamiento del gobierno en turno. Es finalmente el proyecto que está en curso, el proyecto del sexenio, el que está siendo enjuiciado. En cambio, en la elección del 24 lo que está en juego es el futuro proyecto, el futuro para el otro sexenio, el otro gobierno. Lo que está en juego es la continuidad o no continuidad de la cuarta transformación, y esto hay que prepararlo. No pensemos que porque se ganó en el 18 abrumadoramente, porque se ganó con mucho margen en el 21, la izquierda podrá ganar con el mismo margen en el 24. El reto del 24 es diferente, no solo depende de cómo haya gobernado durante este sexenio que le tocó gobernar el país, sino también del proyecto que presente, del proyecto que no puede ser el proyecto del sexenio pasado, que no puede ser el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, tiene que ser el proyecto del lapso que va de 2025 a 2030. Y el proyecto para el 25-30 no lo tenemos construido. Es el proyecto que sigue de la cuarta transformación. Y es esto lo que estará en juego en la elección del 24. Aprendamos pues de la elección del 18, aprendamos de la elección del 21, aprendamos también de la elección que viene, la elección del 24, o aprendamos para la elección del 24, porque en ello se va el futuro de la cuarta transformación. Gracias.